¿Cuánto peso puede esconder una sola mirada? ¿Cuántos secretos inconfesables, cuántas verdades no dichas pueden ocultarse detrás de una sonrisa congelada por el tiempo? Miramos fotografías antiguas y vemos historia, vemos moda, vemos un pasado que ya no existe, pero rara vez nos detenemos a pensar en las tormentas que se libraban detrás de los ojos de las personas retratadas. Esta es la historia de una de esas tormentas, una que lo arrasó todo. Miren esta fotografía. Es la familia Baldeón, tomada en las afueras de una próspera finca cerca de Sevilla, en la primavera de 1930. A simple vista, son la imagen de la prosperidad, el orden y la decencia. Don Ramiro Baldeón, el patriarca, en el centro, con su traje de paño oscuro, impecable, la espalda recta y una mirada firme que no admite réplica. A su lado, su esposa, doña Isabela, con un gesto de piedad casi doloroso, las manos entrelazadas sobre un rosario, y delante de ellos, sus dos hijas, Elara y Sofía. La familia española perfecta de la época, pero si miran de cerca, si se atreven a sostener la mirada de Elara, la hija mayor, la que está a la derecha de su padre, verán algo más. No es solo la timidez de una joven de 18 años, es una sombra, una tensión en la comisura de sus labios, una rigidez en su postura que no es solo por el corsé. En el momento exacto en que el fotógrafo destapó el objetivo y la luz de esa mañana andaluza se imprimió en la placa de cristal, Elara Baldeón guardaba un secreto tan oscuro y devastador que no solo destruiría la reputación de esta familia, sino que redefiniría el significado de su linaje para siempre. Les prometo que, al final de este relato, cuando volvamos a mirar esta fotografía, no verán una familia, verán una tragedia, una advertencia y quizás, si buscamos lo suficiente, una imposible chispa de supervivencia. Historias como la de Elara Baldeón son las que nos obligan a mirar más allá de las apariencias. Son las voces que fueron silenciadas por el poder, la vergüenza y el paso del tiempo. Si crees en la importancia de rescatar estas memorias perdidas, si crees que cada vida, por oculta o marginada que esté, merece ser contada, te invito a suscribirte a este canal y a darle me gusta a este vídeo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dando luz a la oscuridad del pasado. Para entender el secreto de Elara, primero debemos entender el mundo que la rodeaba. Estamos en la España de 1930, un país al borde del abismo. La monarquía de Alfonso XIII se tambalea y en el aire se respiran los vientos de cambio que traerán la Segunda República. Pero lejos de las tertulias políticas de Madrid o Barcelona, en el campo andaluz, el tiempo parece moverse a otro ritmo. Aquí, la tierra no es solo un medio de vida, es un símbolo de poder, un sistema feudal que apenas ha cambiado en siglos, y en la comarca de los Alcores, nadie tenía más poder que don Ramiro Baldeón. Su hacienda, La Sombra, era su reino personal. Cientos de hectáreas de olivos centenarios y campos de trigo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, trabajadas por jornaleros que vivían en la pobreza, temiendo y respetando al patrón, a partes iguales. Don Ramiro era un hombre hecho a la antigua, un hombre que creía en Dios, en la propiedad privada y en el orden inmutable de las cosas. Para él, el orden significaba que el hombre mandaba y la mujer obedecía. El padre era ley y su palabra incontestable. Su mundo era uno de fachadas rígidas y códigos de honor estrictos. La honra era el valor supremo, un concepto más importante que la felicidad, más importante que la verdad y ciertamente más importante que el bienestar de las mujeres. Y la Iglesia Católica marcaba el compás de cada día. Las misas dominicales eran obligatorias, las confesiones eran el único desahogo, y el temor al pecado lo impregnaba todo. En la España rural de 1930, el mayor pecado no era la crueldad, la avaricia o la injusticia, era el escándalo. En este escenario opresivo, la familia Baldeón era un pilar de la comunidad. Don Ramiro, con su traje oscuro de paño grueso incluso bajo el sol de la primavera, era el primero en llegar a la iglesia y el último en irse de la taberna del pueblo, aunque nunca bebía en exceso. Su presencia imponía silencio. No era un hombre de risa fácil, era un hombre de deberes y responsabilidades, o eso decía. Su esposa, doña Isabela,
Era la definición de la devoción y el sacrificio. Una mujer que quizás fue hermosa en su juventud, pero cuya vitalidad se había consumido entre los partos difíciles, las oraciones interminables y el peso del silencio de su marido. Vestía siempre de luto, aunque nadie de su familia cercana había muerto recientemente. Era un luto por la vida misma, una piedad exhibida como armadura contra el mundo. Pasaba sus días dirigiendo con mano férrea a las criadas, bordando mantos para los santos de la iglesia del pueblo y susurrando rosarios. Sus hijas eran su único orgullo visible, pero incluso ese orgullo estaba teñido de obligación. Debían casarse bien, debían ser puras, debían sobre todo ser invisibles hasta que un hombre adecuado las hiciera visibles a través del matrimonio. Y luego estaban ellas, las hijas. Sofía, la menor, con 16 años, era la luz de la casa, o al menos lo intentaba. Era más parecida a su madre en apariencia, de cabello claro y ojos azules, y aún conservaba una ingenuidad que bordeaba la inocencia. Era risueña, le gustaba coser y soñaba con los bailes de la feria de Sevilla y con un marido joven y apuesto que la llevara a la ciudad. Pero Elara era diferente. A sus 18 años ya había perdido toda ingenuidad. Era alta, de cabello oscuro y ojos profundos, los mismos ojos penetrantes de don Ramiro, y eso, quizás, era el corazón de la tragedia. Ella era la que mejor entendía el carácter de su padre, porque compartía su intensidad. A diferencia de su hermana, Elara no soñaba con bailes, soñaba con libros. Había devorado la escasa biblioteca de su padre, El Quijote, algunos libros de contabilidad y encontrado en un viejo baúl un libro de poemas de Becker y otro de Rosalía de Castro. Leía sobre un amor y una libertad que parecían de otro planeta, inalcanzables desde la sombra. Elara era la observadora silenciosa. Era ella quien veía cómo su padre humillaba a los jornaleros por un error mínimo. Era ella quien veía la forma en que doña Isabela apretaba las cuentas del rosario hasta que sus nudillos se ponían blancos cada vez que don Ramiro entraba en la habitación después de la cena. Era ella quien notaba la tensión insoportable que llenaba la hacienda como una humedad que nunca se secaba, un olor a rancio y a miedo. La finca era un lugar de silencios pesados. Las criadas, Manuela, la cocinera mayor y la joven Consuelo, se movían como fantasmas por los pasillos encalados, hablando en susurros, siempre con la cabeza gacha. El único sonido fuerte y claro era la voz de don Ramiro, dando órdenes. Pero la verdadera oscuridad de la casa no estaba en los pasillos fríos o en la capilla privada. Estaba en la forma en que la honra de la familia se convertía en una jaula, especialmente para las mujeres. La fotografía que vemos fue tomada en el Domingo de Ramos. Era una tradición. La familia se vestía con sus mejores galas para la misa, y ese año, don Ramiro había decidido contratar a un fotógrafo de la ciudad para inmortalizar su legado. Quería una prueba tangible de su éxito, una imagen que mostrara al mundo que él era un hombre de bien, un patriarca bendecido. Lo que nadie sabía, excepto Elara, era que el infierno ya se había desatado dentro de los muros de La Sombra. El secreto que Elara guardaba no era uno que llevara días o semanas gestándose, era un horror que se había instalado en la casa meses atrás, de forma metódica y silenciosa, un horror que había comenzado la noche en que doña Isabela tuvo que ir a la ciudad para cuidar de su hermana enferma, dejando a sus hijas solas con su padre. Elara, en esta foto, no solo está incómoda por el corsé apretado o el sol de la mañana, está aterrorizada, está disociando, porque sabe que la prosperidad que su padre presume es una mentira, sabe que la piedad de su madre es una ceguera voluntaria, y sabe algo peor, sabe que su hermana, la ingenua Sofía, ha comenzado a recibir las mismas visitas nocturnas que ella había sufrido en silencio. El secreto que la carcomía en esta foto no era solo el suyo, era el de su hermana, y el terror de saber que lo que estaba sucediendo bajo ese techo no era solo un pecado, era una maldición que se estaba extendiendo, y el fotógrafo estaba, sin saberlo, capturando el preciso instante en que la inocencia se rompía para siempre. El resto de aquel Domingo de Ramos transcurrió con la lentitud sofocante de una procesión fúnebre. El fotógrafo, un hombrecillo nervioso de la ciudad, guardó sus placas de cristal y su voluminoso trípode, aceptó un vaso de agua fresca de manos de Consuelo, la criada más joven, quien no levantó la mirada del suelo ni un segundo. Recogió su paga de manos de don Ramiro y se marchó en su carromato, levantando una nube de polvo en el camino. Se llevaba consigo la prueba irrefutable de la decencia y la prosperidad de la familia Valdeón. Don Ramiro, visiblemente satisfecho, se aflojó el cuello almidonado de la camisa. Había cumplido con el ritual. La misa había sido solemne. El pueblo entero había bajado la cabeza a su paso, y ahora,
Su legado estaba inmortalizado en una placa de plata. Elara sintió que el aire solo volvía a sus pulmones cuando el carromato desapareció tras la polvareda del camino de cipreses. La actuación pública había terminado. Ahora comenzaba la privada, la que se desarrollaba entre los muros encalados de La Sombra. El almuerzo en el gran comedor fue, como siempre, un asunto de silencios pesados, rotos únicamente por el tintineo de los cubiertos de plata sobre la porcelana fina. Manuela, la cocinera de toda la vida, había preparado un cordero asado con romero. Don Ramiro hablaba con vozarrón sobre la caída del precio del aceite de oliva y la incompetencia del nuevo alcalde republicano del pueblo vecino. Doña Isabela asentía a todo, comentando con voz queda sobre el sermón del párroco, Don Mateo, y la belleza de los arreglos florales de la iglesia, pero Elara no comía. Su mirada, convertida en la de un halcón, iba de su padre, que limpiaba con parsimonia una mancha de grasa de su poblado bigote, a su hermana, Sofía. Ese era el nuevo epicentro de su terror, el punto central de su angustia. Sofía, que normalmente habría parloteado sobre las otras chicas del pueblo, sobre el color de sus vestidos, o sobre la música de la próxima feria, estaba completamente callada. Pinchaba la carne en su plato sin llevarse nada a la boca. Su rostro, normalmente sonrosado y lleno de vida, tenía una palidez cerúlea, casi enfermiza, como la leche aguada. Había una nueva rigidez en sus hombros, una imitación inconsciente de la postura defensiva que Elara había adoptado hacía meses, y no miraba a nadie, especialmente no miraba a Elara. Cuando don Ramiro, en un gesto de magnanimidad patriarcal, le dirigió una pregunta casual sobre sus lecciones de bordado, Sofía dio un respingo tan violento que su tenedor cayó al suelo de mármol con un estrépito metálico que resonó en toda la estancia. El silencio que siguió fue absoluto, denso, cargado de electricidad. Don Ramiro la miró fijamente, no con ira, no con reproche, con algo peor, con posesión, con la calma del domador que sabe que la fiera no se atreverá a morder. «Recógelo, hija», dijo con una voz suave, casi amable, lo cual era más aterrador que sus gritos. «Estás hoy muy nerviosa. Debe ser el calor de la primavera, o quizás la emoción de la fotografía». Sofía, temblando de forma visible, se agachó para recoger el cubierto. Doña Isabela suspiró. Un sonido como el de un fuelle viejo. «Esta niña, siempre en las nubes. No sé qué vamos a hacer contigo, Sofía. A este paso, te vas a quedar para vestir santos». Elara sintió una náusea helada que le subió desde el estómago. Vio la mano de su hermana, al volver a la mesa, y notó algo que el vestido blanco de domingo no podía ocultar del todo. Un leve hematoma morado en la delicada piel de la muñeca. Era una marca de agarre, inconfundible. Elara la reconoció al instante. Era la misma marca que ella había aprendido a ocultar con mangas largas durante los últimos 6 meses. Su madre no vio nada, o, más probablemente, eligió no ver. Para doña Isabela el mundo estaba ordenado. Los maridos eran difíciles por naturaleza, las hijas debían ser obedientes, y el sufrimiento en silencio era la única forma de piedad que conocía una mujer decente. Pero aquello no era piedad, era el infierno instalado en el salón de sus vidas. Esa tarde, la casa se sumió en la pesada siesta obligatoria. El calor y el silencio se apoderaron de La Sombra, pero Elara no podía descansar. Su mente era un hervidero. Se levantó de la cama y caminó descalza por los pasillos fríos. Vio a Consuelo, la criada joven, que apenas tendría su edad, fregando el zaguán de rodillas. «Consuelo», dijo Elara, su voz sonando más alta de lo que pretendía en el silencio. La chica se sobresaltó tanto que casi derrama el cubo, santiguándose por puro instinto. «Señorita Elara, ¿necesita algo? ¿Le traigo un vaso de agua? Mi hermana, ¿está bien?», preguntó Elara, bajando la voz, acercándose a ella. Los ojos de Consuelo se llenaron de un pánico inmediato. Miró a ambos lados del pasillo, aterrorizada de que don Ramiro o doña Isabela pudieran oírlas. «La señorita Sofía está en su cuarto descansando, como manda el patrón», susurró Consuelo, volviendo la vista al suelo de baldosas, frotando con una furia repentina una mancha inexistente. «Pero, ¿la has visto? ¿Te ha dicho algo? ¿Está enferma?». Consuelo negó con la cabeza, pero no era una negativa a la pregunta, era un ruego desesperado para que Elara no la involucrara, para que no la hiciera cómplice. «No sé nada, señorita, yo solo limpio, con su permiso que se seca el suelo», y prácticamente huyó hacia la cocina, dejando a Elara sola en el pasillo. La soledad era absoluta, incluso los muros de la casa parecían cómplices del silencio. Las criadas lo sabían. Manuela, la cocinera, con sus ojos tristes, seguramente lo sabía. Eran
eran mujeres, conocían el olor del miedo, pero también conocían el precio del pan, y don Ramiro era el dueño de todo el pan en kilómetros a la redonda. El Ara tragó saliva y se dirigió al cuarto de su hermana. La puerta estaba entornada. Empujó suavemente. Sofía estaba en su cama, pero no descansaba. Estaba acurrucada en posición fetal, de espaldas a la puerta, con el vestido blanco de domingo aún puesto, arrugado y manchado de lágrimas. El Ara se sentó en el borde de la cama. El colchón de lana se hundió bajo su peso. «Sofía», susurró. Sofía se tensó como un animal asustado, pero no se giró. «Estoy cansada, El Ara, déjame, quiero dormir». Su voz era un hilo, rota, irreconocible. «Sofía, mírame, por favor, tienes que hablar conmigo». El Ara puso una mano en el hombro de su hermana. En un movimiento brusco, Sofía se apartó como si el contacto la quemara. «No me toques», gritó en un susurro ahogado, y entonces se giró, sentándose de golpe. Sus ojos, idénticos a los de su madre, estaban hinchados y rojos por el llanto. Pero no era solo tristeza lo que había en ellos, era algo nuevo, era vergüenza, una vergüenza corrosiva, y era miedo. «No ha pasado nada», mintió Sofía con la voz temblando. «Estás imaginando cosas, estás loca». El Ara no pudo terminar la frase. No podía nombrar lo innombrable. El simple hecho de formular la pregunta le quemaba la garganta, pero Sofía entendió, y su rostro se descompuso. «¡Cállate!», siseó tapándose los oídos con las manos. «No lo digas. Si lo dices será verdad. Mamá dijo que tenemos que ser buenas y obedientes. Papá nos cuida. Él solo dice que nos quiere más que a nadie en el mundo». Esta era la lógica rota del abuso, la justificación desesperada que la mente de una niña de 16 años construía para poder sobrevivir al día siguiente. Él las quería, era su forma de querer. «Sofía, eso no es amor», dijo el Ara, sintiendo cómo su propio trauma, el que había guardado bajo llave durante meses, se reflejaba y amplificaba en el de su hermana. «Eso es». «No», gritó Sofía, esta vez con más fuerza, saltando de la cama. «Vete de mi cuarto, déjame sola. Tú no sabes nada, tú eres la rara, tú con tus libros y tus silencios. Quizás si fueras una mejor hija, él no tendría que estar tan solo». Sofía se detuvo en seco, horrorizada por sus propias palabras, por la monstruosidad que acababa de articular. Se echó a llorar, un llanto desconsolado, infantil, cayendo de rodillas al suelo. El Ara se retiró de la habitación, con el corazón hecho pedazos. La había perdido. Su padre no solo les había robado la inocencia, las había enfrentado la una contra la otra. Había convertido a Sofía en cómplice de su propio tormento, envenenando su mente. El Ara caminó hasta el final del pasillo, hasta la pequeña ventana que daba al olivar. El sol de la tarde teñía de un oro enfermizo los campos de su padre. La sombra. Ahora entendía el nombre. La hacienda era la sombra literal de don Ramiro, y todo lo que había dentro estaba atrapado en su oscuridad. Vio a su padre a lo lejos, montado en su caballo castaño, una silueta orgullosa inspeccionando sus tierras, el hombre de la fotografía, el patriarca, el pilar de la comunidad. Y en ese preciso momento, mientras el sol se ponía, el Ara sintió que el miedo que la había paralizado durante meses comenzaba a transformarse. Ya no era solo miedo, era rabia, una rabia fría, pesada y profunda como un pozo. Se secó las lágrimas con brusquedad, miró sus manos, las manos que su padre solía decir que eran demasiado fuertes para una señorita. Se equivocaba. No eran lo suficientemente fuertes. Aún no, pero lo serían. En esta foto, ella era una víctima. Pero si Sofía iba a sobrevivir, si ambas iban a sobrevivir, el Ara tendría que convertirse en algo más. Las semanas que siguieron a la toma de esa fotografía se arrastraron con una pesadez plomiza. La primavera andaluza, normalmente una explosión de azahar y jazmín, dio paso con una prisa brutal al verano adelantado. El sol caía sobre los campos de la sombra, como un martillo sobre un yunque, blanqueando la tierra y haciendo que el aire vibrara con una calima opresiva. El calor de fuera era un espejo perfecto del infierno que se cocinaba dentro de los muros de la hacienda. La fachada de normalidad que don Ramiro había inmortalizado en la placa de cristal ahora requería un esfuerzo sobrehumano para mantenerse. Don Ramiro seguía yendo a caballo cada mañana. Su voz seguía tronando órdenes a los jornaleros. Doña Isabela seguía en su mundo paralelo de rosarios y bordados, pero ahora sus oraciones en la capilla privada de la casa eran más largas, más desesperadas, como si con el volumen de sus plegarias pudiera ahogar el silencio antinatural
que había infectado su hogar. Era un silencio que gritaba, pero era un grito que ella se negaba a oír. Se concentraba con una intensidad febril en los preparativos para la próxima romería, en la limpieza de la plata, en cualquier tarea, por mundana que fuera, que le permitiera no levantar la vista. Pero el Ara ya no podía permitirse el lujo de no mirar. Su rabia, nacida aquella tarde de Domingo de Ramos, se había enfriado, transformándose en una hipervigilancia helada. Observaba todo. Se convirtió en la sombra de su propia casa, catalogando cada gesto, cada mirada, cada silencio, y lo que veía la estaba destruyendo. Sofía ya no era Sofía. La chica que reía con el viento había desaparecido, reemplazada por un fantasma asustado que se movía sigilosamente por la casa, evitando los espacios abiertos. Había dejado de comer casi por completo. Sus mejillas perdieron el color y sus ojos, antes brillantes, ahora estaban permanentemente hinchados, hundidos en un rostro que parecía envejecer días con cada amanecer. Pero fue otra cosa lo que disparó la alarma definitiva en el Ara. Fue el sonido, un sonido ahogado, rítmico, que la despertó varias mañanas antes del alba. Provenía del pequeño retrete al final del pasillo. Eran arcadas, violentas y desesperadas. La primera vez, el Ara pensó que era una indigestión. La segunda, un mal aire. La tercera mañana, cuando encontró a Sofía pálida como el mármol, aferrada al lavamanos, con un sudor frío perlado en la frente, el Ara supo la verdad. Su mente, entrenada en los ciclos de la vida de la granja, en las yeguas y las vacas, en las leyes inmutables de la naturaleza, conectó los puntos con una claridad aterradora. El Ara esperó a que su padre partiera en su caballo y a que su madre se encerrara en la capilla con su rosario. Entonces, fue al cuarto de su hermana. Sofía estaba en la cama, fingiendo dormir. El Ara no se anduvo con rodeos. ¿Cuándo fue la última vez que te visitó la luna?, preguntó usando el eufemismo que usaban las criadas. Sofía se tensó, pero no respondió. Sofía, te he oído vomitar cada mañana durante una semana. Sé lo que significa. El Ara se sentó a su lado, pero esta vez no con la rabia de la confrontación anterior, sino con una calma gélida, la calma de una sentencia de muerte. Sofía rompió. Fue un llanto que no tenía nada de humano. Era el gemido de un animal atrapado en un cepo. No lo sé, el Ara, no lo sé. Sollozó contra la almohada. Tengo miedo. Me duele el cuerpo. Y no ha venido. La luna no ha venido en 2 meses. El aire abandonó los pulmones de el Ara. 2 meses. El horror era completo, absoluto. La promesa del título que el usuario había proporcionado engravidó sus fillas, criando una estirpe amaldizoada. Se estaba haciendo realidad. El linaje, la maldición. Don Ramiro Valdeón, el hombre de honor, el pilar de la comunidad, no solo había destruido a sus hijas, había plantado su semilla en la más joven. Había creado una abominación, un nudo de sangre y pecado que desafiaba todas las leyes de Dios y de los hombres. La mente de el Ara se aceleró, buscando frenéticamente una salida, un aliado, una brizna de esperanza en un mundo que se había vuelto negro. Solo había una autoridad por encima de su padre, o, al menos, a su lado, Dios, o, más bien, el representante de Dios en la tierra, el párroco, don Mateo. El Ara esperó al día siguiente. Le dijo a su madre que necesitaba confesarse por una crisis de fe. Doña Isabela, encantada ante cualquier muestra de piedad, por fingida que fuera, la dejó ir al pueblo sin hacer preguntas. La iglesia estaba oscura y olía a incienso frío y cera vieja. Don Mateo, un hombre corpulento con ojos pequeños y astutos, la escuchó en el confesionario. El Ara, incapaz de articular la verdad completa, habló en susurros codificados. Padre, hay un pecado mortal en mi casa, un pecado de la carne, un lobo dentro del rebaño. Un inocente está en grave peligro. Podía oír la respiración pesada del sacerdote al otro lado de la rejilla. Hubo un largo silencio. Hija mía, dijo al fin, su voz untuosa y cargada de reproche. ¿Estás hablando de tu padre? El Ara se heló. ¿Cómo? Don Ramiro es un hombre de bien, un benefactor de esta iglesia, un pilar de nuestra comunidad. Lo que sugieres es una blasfemia. No es una sugerencia, padre. Es la verdad, siseó el Ara, olvidando dónde estaba. Tiene que ayudarnos, tiene que detenerlo. El sacerdote salió bruscamente del confesionario, mirándola con una mezcla de horror y furia. Silencio, mujer, espetó, su voz rebotando en la nave vacía. Agarró a el Ara por el brazo, con una fuerza sorprendente, y la sacó a la sacristía. Escúchame bien, el Ara Valdeón.
Estás jugando con fuego. ¿Sabes lo que es el escándalo? Es peor que el pecado, porque el pecado se puede perdonar en privado, pero el escándalo pudre a toda la comunidad. Acusar a un hombre como tu padre, pero es verdad. La verdad no importa si destruye el orden, gritó don Mateo, y luego bajando la voz añadió con una mirada calculadora, tu padre te quiere. A su manera, las mujeres jóvenes a veces confunden la disciplina con otra cosa, tienen fiebres. Histeria. El diablo te está tentando, Elara. Te está usando para destruir a un buen hombre y el buen nombre de tu familia. Le dio un frasco de agua bendita. Vuelve a casa. Reza. Pide perdón por estos pensamientos malvados. Reza para que tu padre te perdone esta locura y no vuelvas a hablar de esto con nadie. ¿Entendido? Elara lo miró. Vio en sus ojos pequeños no la fe, ni la compasión, sino el miedo a don Ramiro, el miedo a perder su posición, su comodidad, la generosa donación de los Valdeón para el nuevo retablo. El sistema estaba protegiéndose a sí mismo, la iglesia, la sociedad, el honor, todo era una farsa diseñada para proteger a hombres como su padre y aplastar a mujeres como ella y Sofía. Salió de la iglesia, dejando el agua bendita sobre un banco. El sol la cegó al salir. Ya no había rabia, ya no había miedo, solo un vacío frío y una certeza absoluta. Nadie vendría a salvarlas, ni los hombres de la tierra ni los de Dios. Si querían sobrevivir, tendrían que hacerlo ellas. Y si el orden del mundo estaba diseñado para proteger al monstruo, entonces ella tendría que destruir ese orden, empezando por su propia casa. Elara no regresó a la casa, regresó a un campo de batalla. El camino de vuelta desde la iglesia del pueblo, bajo un sol blanco que borraba los colores del mundo, fue una metamorfosis. El polvo del camino se pegaba a su piel sudorosa, pero ella no lo sentía. Ya no era una hija que buscaba ayuda, era una soldado solitaria regresando a una trinchera de la que no había escapatoria. Cada paso que la acercaba a la sombra era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. El mundo la había traicionado. La ley de Dios, representada por don Mateo, se había revelado como un cómplice cobarde del poder terrenal de su padre. El orden social no era más que una jaula diseñada para proteger al lobo y silenciar al cordero. Si el mundo entero estaba del lado del monstruo, entonces ella tendría que operar fuera del mundo, fuera de la ley, fuera de la gracia de Dios. Cuando cruzó el umbral de la hacienda, el aire fresco del zaguán se sintió pesado y viciado, como el de una tumba. Encontró a Sofía exactamente donde la había dejado, acurrucada en su cama, aunque el sol estaba en lo más alto. Pero ahora, algo había cambiado. Sofía no lloraba. Miraba un punto fijo en la pared encalada, sus ojos abiertos de par en par, vacíos. Estaba tan quieta que Elara sintió un pánico helado, temiendo que hubiera dejado de respirar. Sofía, dijo en voz baja. La muchacha se giró lentamente. Tuve otra arcada, dijo con una voz plana, sin emoción. Y doña Isabela me oyó. Me preguntó si había comido algo en mal estado. Hizo una pausa, y una pequeña y terrible sonrisa torció sus labios. Le dije que sí, que todo en esta casa se había apodrido. La inocencia de Sofía no solo se había roto, se estaba pudriendo, convirtiéndose en algo cínico y desesperado. Dice que va a mandar a Manuela a prepararme un caldo de hierbas para asentar el estómago. Elara entendió la urgencia. Su madre no era estúpida, era una experta en la negación voluntaria, pero una chica vomitando cada mañana, incluso la negación de doña Isabela, tenía un límite. Pronto, las preguntas se volverían más agudas. Pronto, llamaría al médico, y el médico, como el cura, era otro hombre que dependía de la buena voluntad de don Ramiro. El secreto se acabaría, y cuando eso sucediera, Elara no tenía dudas de lo que haría su padre. Culparía a Sofía, la llamaría ramera, diría que había deshonrado el nombre de la familia con algún jornalero, la encerraría en un convento, o peor, en un sanatorio, o simplemente la haría desaparecer, y el bebé, esa abominación, esa estirpe amaldizoada, sería eliminado. Elara bajó a la cocina. Era el corazón de la casa, un espacio amplio y abovedado, con paredes oscurecidas por el humo de décadas. Era el único territorio donde la autoridad de don Ramiro no era absoluta. Era el reino de Manuela. La cocinera, una mujer ancha, de rostro curtido por el calor del horno, estaba allí, desescamando un pescado con golpes rítmicos y certeros. Consuelo, la joven criada, fregaba verduras en una palangana. Doña Isabela quiere un caldo de hierbabuena para la señorita Sofía, dijo Elara, su voz más firme de lo que se sentía. Dice que tiene el estómago revuelto. Manuela no levantó la vista del pescado. El cuchillo siguió trabajando. Chac, chac,
Chuck, el estómago, murmuró Manuela. A veces el estómago se revuelve por lo que se come, y a veces se revuelve por lo que se vive. Consuelo se detuvo, con las manos temblando en el agua sucia, mirando a Manuela con terror. Sigue con esas patatas, niña, o se nos hará de noche, le espetó Manuela sin mirarla. Consuelo obedeció al instante. El ara dio un paso adelante. Manuela, necesito hablar contigo. Usted es la señorita. Yo soy la criada. Usted habla. Yo escucho. No, necesito tu ayuda. El cuchillo de Manuela se detuvo. Lo dejó sobre la mesa de piedra. Se limpió las manos ensangrentadas en el delantal. Y entonces levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, sin fondo, y en ellos el ara no vio ni miedo ni piedad. Vio un conocimiento antiguo, un cansancio que abarcaba generaciones de mujeres que habían visto demasiado. ¿Ayuda para qué, señorita Elara?, dijo en voz baja, pero la cocina pareció enmudecer. ¿Para un estómago revuelto o para la causa del malestar? Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Manuela lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Había visto a Elara crecer. Había visto cómo don Ramiro miraba a sus hijas cuando creía que nadie lo veía. Había visto las sábanas manchadas. Lo había visto todo. Lo sabes, susurró Elara. Manuela soltó un bufido, un sonido seco, sin humor. Saber, sé que los olivos necesitan agua y que los hombres poderosos creen que el mundo les pertenece, incluyendo los cuerpos de sus hijas. Se acercó a Elara secándose las manos en el delantal. Un olor a pescado y lejía emanaba de ella. Consuelo, dijo con voz firme, ve al corral a por huevos frescos. Y no tengas prisa. La joven criada salió corriendo, aliviada de escapar de la tensión. Cuando estuvieron solas, Manuela se enfrentó a Elara. Don Mateo te ha mandado a rezar, ¿verdad? Elara asintió atónita. Y tu madre te ha mandado a bordar. Y tu padre, bueno, tu padre hace lo que quiere. ¿Por qué no has dicho nada? ¿Por qué nadie ha hecho nada?, preguntó Elara, la rabia de la mañana volviendo a ella. Porque esta es la casa del patrón, niña, replicó Manuela, su voz como una lija. ¿Y qué hago yo? ¿Una viuda sin blanca? ¿Qué hace Consuelo, una huérfana? Decimos algo y estamos en la calle, muertas de hambre, o peor, acusadas de mentir y metidas en la cárcel. No, señorita, aquí solo hay una ley, la del silencio. Pero mi hermana, Manuela, ella está... Lo sé, la interrumpió Manuela, su voz suavizándose por primera vez. He visto esa enfermedad antes, y sé que el tiempo se acaba. ¿Qué hacemos? ¿Podemos huir? Manuela rió, esta vez una risa amarga. ¿Huir? ¿Dos señoritas solas, sin dinero? ¿A dónde? Os encontraría en 2 días, o moriríais en el camino. ¿Entonces qué?, suplicó Elara. Manuela se quedó quieta un momento. Luego, caminó hacia la gran alacena de madera oscura donde guardaba las especias, la harina y otras cosas. Sus pasos eran pesados, deliberados. Hay 2 enfermedades en esta casa, señorita Elara, dijo, dándole la espalda. Una enfermedad crece en el vientre de su hermana. La otra se sienta a la cabecera de la mesa cada noche y pide la cena. Elara contuvo el aliento. La enfermedad de su hermana, continuó Manuela, su voz resonando desde el fondo de la alacena, se puede tratar. Hay mujeres en las montañas, saben de hierbas, el romero, la ruda, cosas que limpian el cuerpo. Es un pecado mortal, dicen, pero es una solución. Hizo una pausa. Pero eso solo cura el síntoma, ¿verdad? Manuela se giró. En su mano no traía hierbas aromáticas. Traía un pequeño saco de tela basta, de color marrón, sin marcar. Lo puso sobre la mesa, junto al pescado a medio limpiar. Esto es para la otra enfermedad, la causa. Elara miró el saco. ¿Qué es? El capataz lo usa para las ratas en el granero y para los zorros que atacan el gallinero. Es muy eficaz. Manuela la miró fijamente. Un dolor de estómago muy fuerte, un cólico, y luego, nada, paz. Elara retrocedió golpeando la mesa con la cadera. Eso es veneno. Eso es lo que es, sí, dijo Manuela volviendo a su pescado. Chuck, yo solo cocino, señorita. Yo no decido el menú. Elara se quedó mirando el saquito marrón. Era pequeño, insignificante, pero contenía el poder de mover el mundo, el poder de acabar con el infierno o de empezar uno nuevo. Mucho peor. La fotografía fue tomada un domingo de Ramos, el día de la gloria. Pero esto era la Semana Santa en su totalidad. La traición, el juicio y la condena. Y Elara Baldeón supo, en ese instante, que la única forma de salvar la vida de su hermana era tomarla de su padre. El plan, horrible y necesario, acababa de nacer. El pequeño saco de tela basta pesaba en el bolsillo de su delantal como si estuviera lleno de plomo. Elara lo había escondido debajo del colchón de su catre, pero incluso a través de la lana y las sábanas de hilo, podía sentir su presencia en la habitación. Era un poder oscuro, una promesa terrible. Los días siguientes a su conversación con Manuela se convirtieron en una tortura de vigilancia y espera. Elara se movía por la casa no como una hija, sino como una conspiradora.
una cazadora, observaba a su padre, estudiaba sus rutinas con una intensidad febril, una atención al detalle que antes reservaba para sus libros. Estudiaba al hombre que había sido el sol negro de su universo, pero ahora lo veía como algo más simple, una presa. Don Ramiro desayunaba a las 7, siempre un huevo frito y media hogaza de pan con aceite. Pasaba la mañana a caballo, tiranizando a los jornaleros. Almorzaba en silencio, bebiendo vino tinto rebajado con agua. Dormía la siesta de 2 a 4, un sueño ruidoso y animal. Y por la noche, después de la cena, se retiraba a su despacho, trancaba la puerta y bebía una copa generosa de anís o a veces de coñac, mientras revisaba las cuentas de la finca. Era su ritual de poder, solo, con sus números, su alcohol y su autoridad incuestionable. Mientras Elara observaba, la condición de Sofía se deterioraba a una velocidad aterradora. El veneno en el vientre de Sofía la estaba consumiendo tan rápido como el veneno en el bolsillo de Elara consumía su alma. Sofía ya no bajaba a comer. Se quedaba en su habitación, la puerta cerrada, sumida en una apatía febril. Los vómitos matutinos se habían vuelto constantes, y doña Isabela, finalmente, rompió su coraza de negación. Su piedad se convirtió en una ansiedad aguda, casi histérica. «Esto no es normal, Elara», dijo una tarde, sus manos retorciendo el rosario con tanta fuerza que las cuentas de madera crujían. «Tu hermana se está consumiendo. Esto no es un simple malestar de estómago. Es una fiebre o algo peor». Elara la miró, su rostro una máscara de calma. «Quizás solo necesite tiempo, madre». «No», espetó doña Isabela, con una energía sorprendente. «Ya he perdido la paciencia. Esto es una deshonra. Mírala, parece una tuberculosa. Mañana por la mañana enviaré a Consuelo al pueblo. Traerá al doctor Ramírez. Él sabrá qué hacer. Él la curará, aunque sea con sanguijuelas. No puedo tener una hija moribunda en mi casa». El pánico, frío y afilado, atravesó a Elara. El doctor Ramírez, un hombre tan gordo como cobarde, un adulador que reía demasiado alto con los chistes de su padre y cuya lealtad estaba comprada y pagada por los favores de don Ramiro. Si el médico la examinaba, si descubría la verdad, Elara sabía exactamente lo que pasaría. Su padre negaría todo, acusaría a Sofía, diría que un jornalero la había deshonrado. La reputación de la familia era lo único que importaba. Para salvar esa reputación, don Ramiro sería capaz de cualquier cosa: encerrar a Sofía en un manicomio, enviarla a un convento para arrepentidas en el norte, o peor. El tiempo se había acabado, ya no había elección, tenía que ser esa noche. Elara buscó a Manuela en la cocina. No necesitaba decir nada. La cocinera estaba fregando un caldero de cobre, sus brazos moviéndose con un ritmo constante. Elara simplemente se paró en el umbral. Manuela levantó la vista. Sus ojos se encontraron por encima del vapor. Manuela miró hacia el despacho de don Ramiro. Luego miró a Elara y asintió una sola vez. Era una sentencia. La cena fue un infierno silencioso. Don Ramiro estaba de un humor particularmente agrio, quejándose de la sequía y del sabor del cordero. Y la enferma gruñó, limpiándose la grasa de la boca con el dorso de la mano. «Sigue en la cama», respondió doña Isabela con la voz temblando. «Mañana vendrá el doctor Ramírez». Don Ramiro golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. «Un médico, gastando dinero en un médico por un capricho de niña. Lo que necesita es una buena vara para quitarle la tontería. Mañana la curaré yo». Elara sintió que la sangre se le helaba. Sí, él la curaría. El destino estaba sellado. Tras la cena, el ritual comenzó. Doña Isabela y Sofía, a quien Elara había obligado a bajar, pálida y temblorosa, para mantener las apariencias, se retiraron al salón de costura. Don Ramiro se levantó. «Mi copa», ladró hacia la cocina. Elara vio a Consuelo salir con la pequeña bandeja de plata, la botella de anís y el vaso. Era el momento. Elara se deslizó por el pasillo oscuro. «Consuelo», siseó. La joven criada dio un respingo, casi dejando caer la bandeja. «Señorita Elara, me ha asustado usted». «Yo se lo llevo», dijo Elara, extendiendo las manos. «Vuelve a la cocina. Manuela te necesita para fregar las ollas». «Pero el patrón». «Yo me encargo», dijo Elara, con una voz que no admitía réplica. Consuelo la miró, sus ojos enormes en la penumbra. Vio la expresión de Elara, una dureza que nunca había visto antes. Sin decir palabra, le entregó la bandeja y huyó. Sola en el pasillo,
Elara apoyó la bandeja en una mesita. Sus manos no temblaban, estaban muertas. Sacó el saquito de tela. «¿Cuánto?» «Para un zorro», había dicho Manuela. Su padre era más grande que un zorro, pero el principio era el mismo. Vació casi la mitad del polvo grisáceo en el vaso. El anís espeso y dulce lo ocultaría todo. El olor era acre, como almendras amargas, pero el fuerte aroma del alcohol lo cubrió. Revolvió el vaso con el dedo, sintiendo el líquido frío y el polvo disolviéndose. Luego se limpió el dedo en el delantal. Caminó hacia el despacho. Era el pasillo más largo de su vida. Cada paso era una eternidad. La puerta estaba entornada. Podía oírlo dentro, tarareando una vieja copla, el rasguño de su pluma sobre el libro de cuentas. Empujó la puerta con el pie. Él levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por el vino de la cena, su ceño frunciéndose al verla. «¿Tú? ¿Qué demonios haces aquí? ¡Fuera!». Elara avanzó y depositó la bandeja sobre el escritorio de roble. Consuelo estaba ocupada, dijo, su voz sonando extraña, como si viniera de lejos. «Le he traído su copa, padre». Él la miró con sospecha. Odiaba cualquier alteración en su rutina, pero el vaso estaba allí, brillante bajo la luz del candil. «Bien, bien», gruñó. «Ahora, lárgate, y dile a tu hermana que mañana, médico o no, hablaré con ella». Cogió el vaso. Elara no se movió. Se quedó en el umbral observando. «Te he dicho que te largues», dijo él. Elara asintió. «Sí, padre», pero retrocedió solo un paso, lo suficiente para quedar en la sombra del marco de la puerta, donde él no podía verla, pero ella sí a él. Oyó el trago, un trago largo, profundo, ruidoso, un suspiro de satisfacción. «Ah, este anís está más fuerte hoy». Silencio. Elara contuvo la respiración. El único sonido era el de la pluma sobre el papel. Scratch, scratch, scratch. Pasó un minuto, luego dos. La pluma se detuvo. Oyó un carraspeo, luego una tos seca, que rápidamente se convirtió en un espasmo violento y húmedo. Elara oyó como la silla se arrastraba hacia atrás bruscamente. ¿Qué demonios? Un sonido gutural, ahogado. El sonido de un hombre tratando de vomitar y respirar al mismo tiempo. Un golpe sordo, cuando el vaso cayó de su mano y rodó por el escritorio. «¡Agua!», graznó. Elara se quedó inmóvil, su espalda pegada a la pared. El siguiente sonido fue un estruendo, el cuerpo de don Ramiro golpeando el suelo, un estertor terrible, un último y prolongado gemido que era mitad maldición, mitad súplica, y luego silencio, un silencio más profundo y pesado que cualquiera que la casa hubiera conocido jamás. Elara esperó, contó hasta 100, el silencio persistía. Empujó la puerta lentamente, la lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes. Él estaba allí, en el suelo, junto a su silla volcada. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, su boca abierta en un rictus de sorpresa y agonía. El hombre de la fotografía, el pilar de la comunidad, el dueño de la tierra y de sus vidas, era solo un bulto de carne inerte en el suelo. Elara Baldeón lo miró durante un largo segundo. No sintió ni triunfo, ni horror, ni alivio, solo un vacío inmenso. Enderezó su vestido, se giró y caminó con calma hacia el salón de costura. Abrió la puerta. Doña Isabela levantó la vista de su bordado. «Madre», dijo Elara, y su voz, para su propia sorpresa, era perfectamente estable. «Debería venir. Creo que a padre le ha dado un cólico». El grito de doña Isabela rompió el silencio de la noche como un cristal. Fue un alarido agudo, animal, desprovisto de toda la piedad y el decoro que habían gobernado su vida. Fue el sonido de un mundo que se derrumbaba. Consuelo y Manuela llegaron corriendo desde la cocina, sus rostros pálidos. Encontraron a Elara en la puerta del salón de costura, sosteniendo a su madre, que se había desmayado, y a Sofía, que miraba la escena con los ojos vacíos de una muñeca de porcelana. «Es padre», dijo Elara, con una calma que nadie, en ese momento de histeria, cuestionó. «Ha caído. Manuela, ayuda a mi madre. Consuelo, corre al establo y despierta a Juan. Dile que cabalgue al pueblo como si lo persiguiera el diablo. Que traiga al doctor Ramírez. Ahora». Su voz era acero. En un instante, Elara Baldeón había dejado de ser la hija, se había convertido en la única autoridad. El doctor Ramírez llegó 2 horas después, en la quietud sofocante de la madrugada. Era un hombre sudoroso, quejumbroso, que odiaba ser despertado. Pero entró en el despacho de don Ramiro, y al ver la escena, supo que el hombre más poderoso de la comarca estaba muerto. Vio el vaso volcado, olfateó el aire, un leve aroma a almendras amargas casi imperceptible bajo el anís. Vio el rostro contorsionado de don Ramiro, sus ojos fijos en el techo. Miró a Elara, que estaba de pie junto a la puerta, su rostro una máscara de luto impenetrable. El médico y la heredera se miraron. Él sabía, o al menos sospechaba, pero también era un hombre del sistema, y el sistema acababa de reconfigurarse. ¿Qué ganaba él con una investigación?
con un escándalo, un cólico fulminante, sentenció, limpiándose el sudor de la frente, el corazón, el estrés de la finca, la sequía. Su padre era un hombre fuerte, pero ni el roble más duro puede contra la voluntad de Dios. Doña Isabela, ya despierta y sedada con láudano, aceptó el diagnóstico con un gemido. Era una explicación limpia, una muerte de hombre, honorable. Elara asintió. Gracias, doctor. Mi padre sufrió mucho por esta tierra. El funeral fue el evento más grande que el pueblo había visto en una década. Don Mateo, el párroco, el mismo que había rechazado a Elara, pronunció una elegía atronadora sobre don Ramiro Valdeón, el pilar de la fe, el benefactor de los pobres, el esposo y padre modelo. Elara y Sofía, veladas de negro de pies a cabeza, estaban en primera fila. Elara escuchaba el crujido de la tierra al caer sobre el ataúd de pino. No sentía nada más que un frío profundo. Estaban enterrando un monstruo, pero el mundo lo celebraba como a un santo. Habían enterrado la enfermedad, pero el síntoma, el veneno que crecía dentro de Sofía, seguía allí. Y con el luto oficial de la casa, la atención sobre Sofía se redobló. Doña Isabela, ahora una viuda trágica, se aferraba a la única tarea que le quedaba, proteger la honra de sus hijas. Pero la enfermedad de Sofía no remitía. Los vómitos continuaban. Una semana después del funeral, Elara volvió a la cocina. Manuela estaba amasando pan, sus fuertes brazos cubiertos de harina. Se nos acaba el tiempo, susurró Elara. Mi madre empieza a sospechar. Manuela siguió amasando. Hay dos soluciones para esa enfermedad, señorita. Una dura 9 meses y termina en escándalo y muerte. La otra es un viaje. ¿Qué viaje?, preguntó Elara. Un viaje a las montañas, a ver a la mujer que sabe de hierbas, la que limpia lo que no debe estar. Arréglalo, dijo Elara. Dile a mi madre que llevaré a Sofía a un convento en la costa, a rezar por el alma de padre y a recuperarse del aire del mar. Necesito 2 días. Manuela asintió. Necesitará dinero. Elara fue al despacho de su padre. El olor a anís y muerte aún flotaba en el aire. Abrió la caja fuerte, cuya combinación había observado 1000 veces. Sacó un fajo de billetes. Era la primera vez que tocaba el dinero de su padre. Se sintió como un robo, o como una paga. El viaje fue un descenso al infierno. No fueron a la costa, subieron a las montañas resecas, a una cabaña de piedra donde vivía una anciana que olía a romero y a secretos. Elara pagó. La anciana no hizo preguntas. Le dio a Sofía una infusión negra y amarga. Lo que siguió fue una noche de agonía. Sofía gritaba, su cuerpo se retorcía en el catre, mientras una tormenta de verano azotaba la pequeña cabaña. Elara no la soltó, la sostuvo, le limpió la frente sudorosa, le dio de beber agua, y cuando el amanecer llegó, Sofía estaba pálida como la muerte, pero vacía. La estirpe amaldizoada había terminado. Elara la limpió, la vistió y la montó en la mula. Cuando regresaron a la sombra 2 días después, pálidas y cubiertas de polvo, doña Isabela las recibió con alivio. El aire del mar te ha sentado bien, Sofía, dijo, tocando la mejilla de su hija. Ya tienes mejor color. La vida en la sombra continuó, pero todo había cambiado. Doña Isabela se dedicó por completo a la iglesia, financiando nuevos retablos, pasando sus días en un luto perpetuo y devoto. Sofía, lentamente, recuperó sus fuerzas, pero nunca su risa. Se volvió silenciosa, como su hermana. Se casó 2 años después con un comerciante de Huelva y se marchó, agradecida de escapar de la casa que guardaba su trauma. Nunca volvieron a hablar de lo sucedido. Elara no se casó. Se convirtió en doña Elara, la patrona. Heredó la dureza de su padre, pero no su crueldad. Dirigió la finca con una justicia fría, silenciosa, pagando salarios justos y ganándose un respeto temeroso. Se convirtió en la guardiana de la sombra y de su secreto. Y ahora, miren de nuevo la fotografía. Mírenla sabiendo lo que saben. Ya no vemos una familia perfecta de 1930. Vemos una mentira a punto de quebrarse. Vemos a don Ramiro Valdeón, el monstruo en el centro, irradiando un orgullo que es, en realidad, posesión. Vemos a doña Isabela, cuya piedad era una forma de ceguera. Vemos a Sofía, la víctima designada, su sonrisa blanca una máscara frágil sobre el terror que ya había comenzado. Y la vemos a ella, a Elara, la protagonista oculta, la que mira a la cámara con una intensidad que no es timidez. Es la mirada de alguien que ya ha visto el infierno y está calculando el precio de la supervivencia. Esta fotografía no capturó un momento de paz. Capturó el instante exacto antes de la tormenta, el momento en que una víctima silenciosa comenzó a forjar, en el fuego de su propia tragedia, la voluntad de convertirse en una verdugo. La historia de Elara Valdeón no es una historia de venganza,
sino de justicia en un mundo sin ella. Es un recordatorio de que las peores maldiciones no son sobrenaturales, sino las que creamos los seres humanos en el silencio de nuestros propios hogares. Y su legado es el de su hermana, una vida que pudo continuar, comprada al precio más alto que se puede pagar. Ahora, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre el peso de esta historia. ¿Puede un acto de justicia, como el de Elara, ser también un acto de maldad? ¿En qué momento el silencio se convierte en complicidad, como en el caso de doña Isabela o el párroco? ¿Cuántas historias como la de Elara y Sofía crees que se han perdido, ocultas detrás de las fotografías perfectas de nuestras propias familias? Si esta historia ha resonado contigo y has llegado hasta este punto, significa que entiendes la importancia de mirar más allá de las apariencias. Comenta la palabra clave justicia silenciosa para hacerme saber que descubriste la verdad de la familia Valdeón. Y si crees que estas memorias perdidas merecen ser contadas, por favor, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte esta historia. Hay innumerables fotografías esperando a que sus secretos sean revelados. Y no te pierdas nuestro próximo vídeo, donde exploraremos un misterio aún más profundo.